Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera es un poco lo que todo el mundo creo que está esperando. La ministra de Producción, la tenemos gentilmente venido a Punto Económico, Gladys Tribeño, para explicarnos sobre todo este tema del Decreto Supremo número 5, cuál es el impacto que va a tener en la industria pesquera en general. Y vamos a hablar también con ella, aprovechando la tenemos en el programa, para hablar un poco también sobre el tema industrial y el tema de MIPES. En la segunda parte del programa vamos a tener al profesor Pedro Franco, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y vamos a hablar sobre planes de negocios para emprendimientos. ¿Cuál debería ser la metodología alternativa? Probablemente, digamos, no necesariamente lo que la gente ha estudiado 5 años de universidad, sino una metodología que se pueda aplicar rápidamente para los emprendedores que probablemente no pues han pasado por estos 5 años de universidad. Así empezamos el día de hoy el programa con la ministra de Producción, Gladys Tribeño. Buenas noches, ministra, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. No, gracias por asistir. Quisiéramos empezar un poco hablando sobre el tema del famoso Decreto Supremo número 5, que trata del ordenamiento pesquero. Explíquenos cuál es la situación antes del decreto y la situación después del decreto. ¿Qué es lo que ordenó el decreto? Bueno, hay dos temas importantes que yo destacaría. Lo primero es que durante los últimos 30 años, el ordenamiento pesquero, todas las reglas de juego con las cuales se ha estado pescando en el mar peruano, estaban centradas en el aprovechamiento industrial del mar. Estaban centradas en el aprovechamiento industrial orientado a la producción de harina y aceite de pescado y al aprovechamiento de una sola pesquería, que es la anchoveta. O sea, el grueso el 85% de todo lo que hay en el mar peruano estaba siendo aprovechado a partir de la anchoveta para usos industriales. ¿Hacia dónde estamos yendo con el DS-005? A un aprovechamiento mucho más compartido, en donde el consumo humano directo, que es el que llega a la mesa popular, que tiene que ver con el pescado de tu ceviche, de mi ceviche, el pescado que puede servir para reducir los niveles de desnutrición, ese componente, ese ordenamiento que era importante para ese segmento, nunca fue desarrollado. Entonces, con esta norma, lo que hacemos nosotros es cambiar digamos, las zonas donde pescan según tamaño de embarcación, para con ese cambio de zonificación y con ese cambio de dónde puede pescar un tipo de embarcación y dónde puede pescar la otra, nosotros dejemos el espacio necesario para cambiar cómo está hoy día el aprovechamiento del mar. Eso en resumen lo que quiere decir es tratar de llevar el uso de la anchoveta, en este caso, del uso industrial, digamos, tratar de que haya mayor uso de consumo humano directo. Así es. Y no solamente la anchoveta, sino que es la pieza básica de la cadena, sino de las diferentes especies marinas. Así es. Déjame explicarte quizás con algunas láminas. Esta es la anchoveta. De acuerdo. Este es el pescadito, al que nosotros le llamamos el oro azul, por el importante precio internacional que tiene hoy día la harina de pescado. Hay dos desafíos con respecto al consumo humano directo, con respecto a cómo el mar llega a la mesa de los peruanos, y los peruanos aprovechamos ese mar. Por un lado, el desafío es que este pescadito esté presente en la mesa de todos los peruanos, que aprendamos a comer anchoveta. Hoy día no existe un hábito de consumo de anchoveta lo suficientemente enraizado en la mesa de todos los peruanos. Ese es un desafío. En los últimos 30 años no ha habido una estrategia del Estado para lograrlo. Eso va a tomar tiempo, pero eso no significa que no se pueda hacer. Pero el segundo componente que tiene que ver con el consumo humano directo es que este pescadito es el alimento de otro pescado que sí es conocido en la mesa popular, que es la cojinova. Eso significa que la cojinova come huevos y larvas de anchoveta, se alimenta de huevos y larvas de anchoveta. En ese estadio es que la consume la cojinova, que ya es un pescado mucho más conocido en la mesa de los peruanos. Una consulta, ¿y la cojinova la encontramos entonces en qué sector, en qué millas? Bueno, la cojinova está hasta la milla 10, o sea, tú puedes encontrar la cojinova en la milla 10. Por eso para nosotros es tan importante dejar y permitir que la anchoveta se quede en el mar, porque es alimento de otros pescados que sí consumimos los peruanos, para los cuales no hay que cambiar los hábitos. La caballa consume anchoveta en huevitos, en larvas, en juvenil y en adultas. O sea, la caballa consume anchoveta todo el tiempo. Es uno de los pescados que más consume anchoveta.
El bonito, que es otro pescado que también conocemos. Pasa exactamente lo mismo. Eso significa que cuando nosotros afectamos a la anchoveta, no solamente estamos afectando, uno podría decir, pero no importa, porque eso se va para la harina. Y los peruanos no comemos anchoveta. Esa podría ser un argumento para decir, no es necesaria esta norma. Pero cuando ya tú afectas este recurso, estás afectando los otros pescados que sí comemos los peruanos, que sí conocemos y para los cuales sí tenemos un hábito de consumo. De acuerdo. Ahora, eso quiere decir que, a ver, si ese argumento es potente, el bonito y la coginova deberían ser pescados, entonces, que se consuman o digamos que tengamos muy poca oferta marítima de ese tipo de pescados, dado que ha habido con el tiempo bastante, digamos, extracción de anchoveta. ¿Eso es así? No, a ver, lo que ha pasado es que cuando tú pescas anchoveta, que tú las pescabas dentro de la primera 0 a 5 millas, estas embarcaciones de menor escala tenían, bajo el membrete de artesanales, podían estar en esa zona, tú estabas afectando el desove, estabas afectando la zona de reproducción de la anchoveta. Y dado eso, ¿qué es lo que estaba sucediendo con el bonito y la caballa? ¿Qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que esas redes de cerco que se utilizan dentro de las 0 y 5 millas no solamente recogen anchoveta, sino recogen otro tipo de pescados, que son esos pescados, la coginova, el bonito, el bagre, la cachema, la corvina, el lenguado, o sea, recogen todos esos pescados. ¿Y cómo lo siente un peruano? ¿Cómo siente el efecto de esa práctica? Que no se cambió hace ya muchos años en el precio. Los peruanos hoy día estamos pagando casi 40% más del precio que pagábamos en el año 2009. Y no solamente eso, sino que vamos a los mercados y muchas veces no encontramos esos pescados, porque han desaparecido de la oferta. Están en nuestro imaginario, pero vamos a los mercados de abasto y no los encontramos. O si los encontramos a unos precios prohibitivos para los ciudadanos. Y eso es lo que queremos cambiar. Ok, entonces vamos a ver entonces ahora un poco el mercado y vamos a ver la oferta y la demanda en general de pescado, de la pesquería. Actualmente, o hasta antes de la entrada del decreto número 5, ¿cómo estaba compuesta la oferta y hacia qué mercados iban? O sea, es decir, todo lo que se extraía, por ejemplo, ¿cuánto era anchoveta? Y esta anchoveta, ¿cómo se repartía entre la industria y el consumo humano directo? Estamos hablando de 98, casi 98.3% del total de la anchoveta que se captura se orienta a harina y aceite. 98.3. La diferencia va a consumo humano directo. ¿Y cuál es la demanda que se tiene de anchoveta o los pescados similares para consumo humano directo actualmente en el Perú? Bueno, hoy día nosotros los peruanos consumimos 22 kilos de pescado al año y de anchoveta muy poquito, porque justamente lo que queda es menos de 2%. Y entiendo que no es de tan buena calidad también, ¿no? No, lo que se queda para consumo humano directo tiene que ser de buena calidad, porque si no, no puede hacerse una buena conserva o hacer un buen congelado que sirva para freír, para rebozar o para panar. Pero eso, la única manera de cambiarlo es teniendo más disponibilidad del recurso. Hoy día no hay recurso porque casi todo se quema. Incluso las embarcaciones que tenían permisos para pescar para los peruanos, para la mesa popular, han estado entregando toda su pesca hacia la harina. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque es un mercado que también paga más, pues. Claro, es decir, por el premio que paga la harina a nivel Claro, pero la minería ilegal también te paga más. Y no por eso la vamos a dejar. El cultivo ilegal de la coca también te paga más. Y no por eso lo vamos a dejar. Entonces tienes que hacer algo para cambiar esa situación. Y justamente en ese ordenamiento estamos. Ok, entonces veamos nuevamente el tema del... Quiero entender el balance entre oferta y demanda para ver qué es lo que va a pasar. Porque en algún mercado, en el de harina o en el de consumo humano directo, va a haber un desbalance. No sé si es que va a haber un exceso de oferta o de demanda en algún lado, probablemente porque va a haber un reordenamiento. Entonces, vayamos al tema del consumo humano directo. En el caso del consumo humano directo, si menos del 2% de la anchoveta total estaba yendo al consumo humano directo, y me imagino también que, digamos, otros pescados tienen mayor potencial en el consumo humano directo, me imagino, como la caballa, etcétera. ¿Cómo estaba ese mercado de consumo humano directo? ¿Estaba balanceado? ¿Estaba en un equilibrio? ¿O existía una demanda? ¿Actualmente existe una demanda que supera la oferta de ese mercado de consumo humano directo? ¿Y por cuánto sería? Mira, para la anchoveta, nosotros queremos llegar al 2016 en por lo menos intentar superar el 10%, los 2 dígitos de porcentaje de anchoveta dedicados al consumo humano directo. Y la pregunta es, ¿hay mercado o no hay mercado? Bueno, en el Perú lo tenemos que ir creando.
tenemos que dejar un poco de anchoveta para los otros recursos que comen pescado, pero en el mercado internacional hay un mercado sumamente interesante para la anchoveta que no estamos atendiendo. Justamente, consumo humano directo. Claro. El día sábado yo estuve con un empresario que me dice, ministra, tengo un pedido para una cadena de supermercados en España de anchoveta para freír, anchoveta sin cabeza y sin cola, que es HG, es un formato de presentación de anchoveta, y no hay anchoveta, porque toda la han estado quemando y no ha habido anchoveta disponible. El 2012 no he podido atender ese tipo de demandas, exterior ¿no? que tenía anchoveta. Entonces ahora esperamos poder hacerlo, esperamos poder tener estos convenios, estos acuerdos con las embarcaciones de menor escala para poder atender ese tipo de mercados. En Brasil ya tenemos empresas peruanas que están llegando a un mercado interesante, porque antes hemos estado llegando a mercados pequeñitos como República Dominicana. De acuerdo. Pero hoy día en Brasil la anchoveta está entrando no como sardina peruana, sino está entrando con el nombre de anchoveta. Y existe una demanda. Justo el próximo mes hay una feria muy importante en Brasil, en donde va a haber el lanzamiento, va a haber presencia de este tipo de productos. Y existe un mercado internacional interesante que genera más divisas y que genera más ingresos para toda la cadena productiva en el Perú, que lo que puede generarte vender harina de pescado. Ya, ahí justamente iba, porque si hay un inversionista que ve una oportunidad de negocio y dice, yo quiero tomar esta anchoveta y quiero venderla enlatada o alguna presentación para el consumo humano directo internacional, tendría que ponderar, tendría que decidir si hace esto o se dirige este insumo hacia la harina de pescado, y tendría que ver cuál le da mayor rentabilidad, en teoría. Entonces, lo que me está diciendo es que la anchoveta convertida en un producto para consumo humano directo podría generarle mucho más valor y por lo tanto más rentabilidad y debería ser más negocio. Claro que sí. Que eso quiere decir que quien obtenga la posibilidad de extraer anchoveta y la pueda distribuir a gente que en el medio le genere valor a la anchoveta, como volverla un enlatado, por ejemplo, para el consumo, van a tener, digamos, una ventaja. Sí. Y ahí mi siguiente pregunta sería, si las personas que van a extraer, no sé quiénes son todavía, que van a extraer la anchoveta, van a tener una ventaja porque van a tener un producto que es el oro azul. Claro. A ver, pero ahí hay varios temas que tener en cuenta. Claro. Lo primero que tienes que hacer es tener los mercados. Entonces este es un mercado que hay que trabajar, que hay que desarrollar. Tú tienes que lograr obtener tu licencia de importación en Brasil, o sea, hay un procedimiento que tienes que seguir. En el caso de la harina de pescado es más fácil. Entonces estamos hablando de mercados que ya les son familiares, que son conocidos, para los cuales no tienes que hacer el menor esfuerzo. Simplemente entregas la anchoveta, esa anchoveta se convierte en harina y tú obtienes una rentabilidad. En este otro caso, tú tienes que desarrollar un mercado, obtener la confianza del cliente, ingresar a ese mercado. Entonces te va a tomar un poco más de tiempo, pero hay que hacerlo. Igual que con impulsar el consumo dentro de la dieta de los peruanos, porque la anchoveta es un alimento que no tiene niveles de comparación. Hace poco ha estado un chef muy conocido que hablaba y no entendía cómo nosotros quemábamos un producto de esa naturaleza en vez de estarlo consumiendo, ¿no? Entonces, ese tipo digamos, de situaciones y de condiciones hay que tenerlas presentes. En el mercado internacional, para que tú tengas una idea, digamos, estamos hablando de un mercado de 138 mil millones de dólares, el mercado de pescado, todo lo vinculado al sector pesca, ¿ya? Es 138 mil millones de dólares. Nosotros participamos de ese mercado en un segmento, en un nicho que equivale al 4% de esa cantidad, que es harina y aceite de pescado. En lo demás, que es lo más valioso, lo que genera más divisas, lo que permite redistribuir mejor las oportunidades para los distintos actores, casi no participamos, que es el consumo humano directo. Entonces, el futuro en el mundo y la mayor demanda de los mercados mundiales no está tampoco en harina y aceite de pescado. Lo que genera más valor es el mercado del consumo humano directo. Pero ¿qué pasa? Ese mercado de consumo humano directo hoy día proviene de la acuicultura. Cada vez proviene más de la acuicultura que de la extracción directa del mar. Y esa acuicultura necesita de la harina de pescado para poder alimentar. Es una cadena. El gran drama que nosotros tenemos es que hacia adentro, teniendo nosotros el alimento para esa industria de acuicultura, todavía no hemos logrado desarrollar. Y ese es el negocio del futuro. Voy a volver nuevamente al tema del total de la masa que se tiene de anchoveta. Si un poco más del 98% de anchoveta se está utilizando para la harina,
¿Qué es lo que ustedes están definiendo como la cuota que debería utilizarse del total de anchoveta para el consumo humano directo? Entiendo que tendría que superar, es decir, tendría que pasar de 1.8% a no, ¿cuánto? Quisiéramos nosotros llegar a más de 10% de consumo humano, de uso de la anchoveta para consumo humano directo. Pero sobre eso no hay cuota, es decir, no hay... No se define, voy a utilizar... No se define de esa manera, es simplemente... Pero indirectamente se hace a través de las millas. Indirectamente se hace también a nivel de los convenios de abastecimiento que pueden firmar las plantas de consumo humano directo. En las reglas que nosotros hemos establecido hay una condición que tiene que ver con lo que tú estás preguntando, que es las embarcaciones de menor escala para poder transitar en estas millas van a tener que presentar para que les des digamos, les des el pase, que es el zarpe en este negocio, para que puedan salir y DICAPI les permita la salida, tienen que presentar un convenio de demanda, donde la planta de consumo humano directo te dice: yo necesito que me traigas 10 toneladas. Si tú tienes que traer 15 para que queden 10 buenas, eso es lo que tienes que pescar, no puedes pescar más de eso. Entonces ya está cerrado eso, lo estamos estableciendo con esos candados y con esos controles. Ahora, vamos un poquito al tema de las millas, que finalmente es lo que está, digamos, más en controversia, pero que de cierta forma tiene que ver con el tema de hacia dónde se va la anchoveta, claro, finalmente. Sí. Si se va hacia el mercado de la harina o si se va al mercado del consumo humano directo. El nuevo decreto lo que estableció es que de 0 a 5 millas se va a utilizar para lo que son pescadores artesanales. Que estamos hablando de embarcaciones de menos de 10 metros cúbicos. De 10 toneladas. Así es. ¿Cuál es el siguiente Es de 10 rango? a 32.6 metros cúbicos. Sí. Ellos pueden pescar entre 5 y 10 millas. Así es. Y arriba del 32 punto y pico metros cúbicos, que es la industria, digamos, los pesqueros industriales van a poder pescar después de las 10 millas. Así es. Una vez que se define, en realidad esto ya se está poniendo en práctica, del 100% del mercado de la anchoveta, que era el 98 punto y pico, nuevamente, que se iba a la harina, ahora, ¿cuánto es lo que va a estar disponible para los pesqueros industriales del mercado total de anchoveta disponible para el tema de la harina? Todo, o sea, ellos van a poder cumplir su cuota. Ellos tienen una cuota que se establece cada año. Por ejemplo, en la última temporada de pesca se estableció que la cuota para toda la temporada iba a ser de 810.000 toneladas. Nosotros hemos dado a fines de enero, en realidad han sido los primeros días de febrero, los resultados de esa temporada. No han terminado de cubrir su cuota, pero digamos que ¿qué es lo que pasa casi todo el tiempo? O sea, siempre pasa eso. No es que lleguen al 100%, pero digamos se acercan mucho a esa cifra. Y en estas circunstancias nadie les está diciendo que van a pescar menos. Ellos van a poder pescar sus cuotas y cubrir sus cuotas, pero a partir de la milla 10. Pero lo que implica es que, en teoría, digamos, parte ¿Hay de todo biomasa suficiente? Sí hay biomasa suficiente. Entonces, ¿por qué la queja? ¿Por qué la queja? Vamos a ir al siguiente bloque justamente para hablar un poquito de por qué la gente, los industriales, están quejando sobre este tema. Volvemos en la segunda parte de esta entrevista. Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora vamos entonces al tema de fondo. Es decir, los pesqueros industriales tienen un reclamo y es parte de la oposición que están haciendo este decreto supremo, y es porque en teoría ellos dicen, bueno, si yo antes pescaba desde la mía, entiendo desde la mía 5 se pescaba, y ahora me están diciendo que voy a tener que pescar desde la mía número 10, entonces de la 5 a la 10 hay bastante biomasa de anchoveta y por lo tanto yo ya voy a dejar de pescar esa biomasa. ¿Tendré la suficiente? Me imagino, la pregunta es, ¿tendré la suficiente biomasa del otro lado, de la mía 10 en adelante, para pescar lo que antes pescaba al mismo costo? No, al mismo costo no, pero la respuesta es tendrán suficiente biomasa para pescar. Digamos, la rentabilidad de su negocio les permite a ellos asumir los costos adicionales de combustible que pudiera generar este cambio de millas a partir de las cuales pueden pescar. O sea, van a tener la disponibilidad de recursos sin duda. Es decir, entonces el impacto directo es el siguiente. En el caso de los pesqueros industriales, al pasarlo a partir de las 10 millas, lo que están haciendo es impactando directamente en su estructura de costos. Pero lo que usted dice es que el precio final es suficientemente alto como para que pueda absorber. Sí, claro que sí. Eso significa definitivamente que lo que están haciendo es le van a bajar la rentabilidad. Pero eso es obvio. Es casi insignificante.
Es un tema, yo lo he dicho ya en varios espacios de comunicación, es un tema de dejar el pasado en donde había, digamos, una suerte de captura o de intervención en la toma de decisiones del regulador, a un esquema en donde el Estado establece las reglas de juego, y reglas de juego que permiten que todos los actores participen y tengan una oportunidad de hacer su trabajo y de ejercer una actividad económica. Si antes el Estado no tuvo la capacidad de controlar, de supervisar, lo que estamos buscando es que justamente eso también cambie, porque no es solamente responsabilidad del sector industrial o del sector de la menor escala o de las embarcaciones artesanales. Hay una responsabilidad del Estado, que es en determinado momento esto se dejó crecer, no se supervisó bien, y las embarcaciones que ahora van a pescar entre la milla 5 y la milla 10, cuando estaban en la franja anterior, hicieron lo que quisieron. Muchas de ellas, no todas, porque hay algunas que sí atienden al sector industrial. Y eso, la pregunta es, ¿lo dejamos, permitimos que sigan haciendo lo mismo o lo cambiamos? Lo que estamos haciendo es cambiarlo, exigiéndoles que cumplan para la razón de ser y el objetivo para el cual se les dieron los permisos, que eran para orientar esa pesca al consumo humano directo. Ahora, legalmente esas embarcaciones en los últimos años, en los últimos 4 años, se les han ido otorgando porcentajes de pesca permitida que puede orientarse a la quema de harina de pescado. O sea, hay un porcentaje de esas embarcaciones que legalmente termina llegando a las plantas residuales. Y eso es algo que hay que ir midiendo, hay que ir estudiando para saber si esos porcentajes son los razonables. Pero en principio no se puede decir que todo lo que han estado haciendo es ilegal. ¿Hay una parte de informalidad que es la que queremos cambiar? Claro que sí, pero eso es lo que nos hemos encontrado. Y la pregunta es, ¿por qué no se cuestionó esto antes? ¿Por qué dejaron que creciera tanto? Si hoy día reconocen que no se debió haber permitido eso. Porque las embarcaciones de menor escala, estas embarcaciones entre 10 y 32 toneladas que van a estar pescando entre las 5 y 10 millas, en teoría, van a tener una estructura de costos un poco menor, porque bueno, para comenzar el combustible hasta esa franja va a ser menor. No, igual a ellas las estamos afectando en términos de costos, porque antes pescaban de las 0 a las 5, y ahora las estamos mandando de las 5 a las 10. Entonces, en un proceso de ordenamiento, todo el mundo se ajusta. Los pescadores artesanales también, porque luego vienen ellos que va a haber una vigilancia de los aparejos que están usando, para saber si son los adecuados para realmente ser considerados pescadores artesanales. Entonces, en un proceso de ordenamiento eso es lo que tiene que pasar. Todo se ajusta y las reglas no pueden quedar igual, porque si no, no sería un ordenamiento. Estamos hablando entonces que entre 10 toneladas y 32 toneladas va a haber un aumento en la estructura de costo definitivamente. Claro que sí. De 32 toneladas en adelante también, probablemente mayor, digamos, comparado con el de 10 a 32. Y por lo tanto, en teoría sí, pues van a tener un efecto en la rentabilidad, y obviamente a nadie le gusta pues, que le afecten la rentabilidad, pero es finalmente por un ordenamiento, digamos, por una visión mucho más macro, porque los recursos finalmente son de todos, no es solamente de las empresas que las extraen. Exacto, porque acá hay que evaluar. Tú puedes hacer un análisis y comparar, que en eso estamos trabajando, los costos que tendrían que asumir en términos digamos, de combustible para que cada uno de esos grupos de embarcaciones se vaya a la siguiente franja, ¿no? Porque las de menor escala dejan de estar en las primeras 5 millas y pasan a la milla 5 y 10, y las industriales pasan de la milla 5 a la milla 10, versus lo que cada ciudadano peruano ha estado pagando en los últimos años por el pescado que ha consumido, 40% más. Y nosotros hemos sacado las cifras y es muchísimo más que lo que digamos, van a tener que asumir las personas o las empresas que realizan una actividad en el mar. Entonces, los peruanos... Es una transferencia, en realidad. Si tú analizas, los peruanos hemos pagado mucho más por este no ordenamiento integral del sector. O sea, ¿por qué? Porque lo absorbemos a través de nuestro consumo. Así es. ¿Ya? Y no solamente los ciudadanos peruanos que nos vemos afectados por el precio con el que tenemos que pagar para llevar un pescado a la mesa, sino también los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales se han visto afectados muchísimo. Son más de 44.000 pescadores artesanales en el ámbito marítimo a lo largo de todo nuestro litoral. ¿Y cómo se han afectado? Te digo cómo se han afectado, porque se redujo la cantidad de captura que ellos han estado realizando, con lo cual se reduce también
la cantidad de ingresos que han llevado a sus casas, que han llevado a sus familias. Nosotros lo hemos medido en parte, esta data la tenemos con mucho detalle para la zona sur, donde ellos han visto afectados casi en un 50% el valor de sus ingresos. Entonces, si tú mides la afectación de los pescadores artesanales, más la afectación de los ciudadanos, en términos de la, digamos, de todo lo que hemos pagado de manera adicional, el costo del ordenamiento para cada uno de esos grupos es un costo que claramente se puede absorber. Ahora, eso significa que el ordenamiento debería tener varias ventajas. La primera ventaja que entiendo que debería suceder es que, siempre y cuando se controle bien, se regule bien, es que debería haber más cantidad de anchoveta extraída, dado que, asumiendo que los medianos y los grandes es más costoso, pero terminan extrayendo la misma cantidad, los artesanales tendrían la ventaja de, dado que va a haber más biomasa para ellos, deberían comenzar a extraer más y derivarlo al consumo humano directo. Con lo cual deberíamos ver que cada vez más deberíamos tener más pescado y más tipos de pescado en la mesa de todos los peruanos. A ver, entiendo ahí hay dos aspectos. Para empezar, el sector industrial va a pescar lo que se define la cuota. Claro, asumiendo que es inalterable. Eso no es, digamos, ellos tienen una cuota que son porcentajes sobre un total de biomasa que se va a destinar, o sea, que va a ser el volumen que se va a poder destinar a la pesca industrial, que define el Ministerio de la Producción después de los cruceros que hace el IMARPE. Entonces, eso es un porcentaje y eso se va a mantener y se respeta. De acuerdo. Para el caso de las embarcaciones artesanales, las de menor escala, todavía no se han definido cuotas para el consumo humano directo. Tampoco se descarta que hacia futuro se haga, pero ellos van a poder pescar la cantidad que diga sus convenios. Y las plantas no pueden maquillar o no pueden poner más de lo que finalmente va a ser destinado al consumo directo, porque el Ministerio de la Producción recibe sus reportes y va a evaluar cuánto está produciendo con la anchoveta que está comprando. Entonces no puede comprar más, no puede haber esa diferencia que ha habido durante muchísimos años. Y finalmente, en el ámbito de lo que son los otros pescados, una de las primeras consecuencias es que van a comenzar a volver a aparecer especies que habían estado ausentes del mar y que los pescadores artesanales no encontraban, porque precisamente estaban siendo presionados por este esfuerzo pesquero que estaba en esas millas iniciales. Ya lo hemos visto, yo esta semana he estado en Tacna y los pescadores de manera espontánea me decían: ministra, venga a mirar lo que estamos pescando. Ha vuelto a aparecer la corvina, hemos tenido bonito, fíjese usted el tamaño de los lenguados, estamos pescando congrio, mire, ministra, la red está llena de lornitas. Eso hace tiempo que no lo veíamos, ministra. O sea, ellos te hacen saber lo mismo. En otras regiones, en Arequipa exactamente igual, en el norte un empresario me dice: ministra, nosotros desde septiembre, cuando ya se había dado el 005, hemos podido completar un envío de 2.5 millones de toneladas de calamar, no de pota, de calamar, de ser calamar pequeño, a Europa, gracias a que este calamar no se ha ido en las redes de pesca de anchoveta. ¿Ustedes tienen alguna fecha, digamos, cuándo va a ser la evaluación para definir cuál es el antes y el después? Porque entiendo que deben tener ciertos indicadores claves, ¿no? La cantidad adicional de extracción que hay, justamente por eso, o la variedad, el aumento en la variedad de pescado, y debería haber un indicador que diga, bueno, a partir de esto, tal vez se demora unos meses, pero está comenzando a aumentar. Sí. ¿Ustedes van a claro, lo estamos monitoreando, lo estamos monitoreando, ya tenemos claro qué es lo que hay que mirar, pero es un proceso, no es tan fácil. Claro, no es de la noche a la mañana. Llevamos 30 años en donde los ordenamientos son pensados para el aprovechamiento industrial de la anchoveta. Siempre han sido pensados y han hecho buenas cosas, han habido buenas ideas y se ha preocupado, se ha contratado a gente de fuera, a gente de dentro y se han hecho ordenamientos, pero siempre han estado centrados en ese objetivo. La pregunta es, ¿esperamos 10 años más para cuando ya pensemos